BJ 2097, ¿qué me recomiendas de la comedia inglesa? A mí me gustan mucho los que llaman panel shows, los programas de televisión de panel. QI, que es sobre todo juega con información de esta inútil pero divertida. Would I Lie to You, te mentiría yo, que es un juego de mentiras. Llevan 20 años en la televisión. Es un tipo que traen dos invitados, son dos equipos, dos que están siempre allí, Lee Mack y el otro no me acuerdo quién es el que mejor me cae, David Mitchell. Y siempre llevan a dos personas para que estén en el equipo de cada uno de ellos, y tú lees una tarjeta, cada uno puede leer una tarjeta donde cuenta algo que le pasó. Y los otros tienen que saber si es verdad o mentira lo que contó. Entonces le hacen preguntas para tratar de determinar si lo que está contando es verdad o mentira, y muchas veces son verdades de acontecimientos peculiares que uno siempre ha tenido en la vida, ¿no? Y luego unas secciones que llega una persona que los tres de un equipo dicen que tiene relación con ellos, pero uno está mintiendo, dos están mintiendo y uno dice la verdad, la relación que tienen con el que subió, y el otro equipo tiene que decidir quién es el que está diciendo la verdad, con quién es el que tiene la relación real con la persona a la que han invitado. Lleva 20 años esto en la televisión británica. Me parece divertidísimo. Generalmente invitan comediantes, el presentador es un gran comediante, tanto Lee Mack como el otro son excelentes comediantes, te ríes mucho. ¿Cuál otro que me guste a mí en particular? Bueno, estaba Mock the Week, que ya no está, lo llevaba un gran comediante irlandés, y los shows de stand-up. ¿Quieres reírte? Michael McIntyre. Es probablemente el mejor comediante británico que hay hoy. Yo me veo shows de 1 hora de él. El tío es genial porque hace toda su comedia a través de la observación de lo común y corriente y te hace ver por qué no es común y corriente lo que te parece común y corriente. No tiene... Ahora, si te gusta el hardcore, o sea, si tú vas a lo profundo, oye a Jimmy Carr. Jimmy Carr es capaz de hacer chistes sobre todo. Sí, sobre eso que te imaginas de que es... No, también sobre eso. Y muchos. Es brutal el tipo. Es un tipo cultísimo. Y es que para quien mires allí, estoy pensando en mujeres de nombres que no me acuerdo. Nombres que no recuerdo los nombres de nadie. De nadie. Dara O'Brien es el irlandés. Sarah Pascoe es una grandiosa comediante. No sé. Y muy divertido, sin ser exactamente comedia, Taskmaster. Taskmaster llevan a 5 comediantes para que a lo largo de 10 semanas o de 10 programas resuelvan tareas raras que les ponen. Y hay una casa, en la casa de Taskmaster, donde se llevan a cabo las pruebas estas. Es una tarea, tienes que encontrar 65 patitos. 65 patitos. Este tipo de cosas. Y lo llevan 2 excelentes comediantes. El que lo escribe, Alex Horn, que es el segundo de a bordo, porque él sabía que no podía llevar el primer papel. El primer papel se lo da a otro tipo que es genial. Y llevan generalmente 5 comediantes a que hagan las tareas y luego las analicen. Y es muy divertido, ¿no? Yo con eso me la paso, pero muchísimo bien.